Agradezco a César Gutiérrez Priego, que además de ser colaborador de este espacio, es abogado, es especialista en temas de seguridad, es candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien está, me parece, en el Zócalo capitalino, ¿es correcto? César Gutiérrez Priego, buenos días. Buenos días, mi querido Juan. Exactamente estamos llegando aquí al Zócalo. Fuimos convocados, quisimos venir y bueno, pues ya está. Y bueno, como es de esperarse en el Zócalo capitalino, la señal del celular es un poco mala. César, no sé si me escuches, si te puedas mover un poquito para ver pues si podemos mejorar la comunicación contigo. ¿Me escuchas, César? Por ahí me escuchas bien, Ahí Juan. está, Yo te perfecto. escucho bien. Oye, César, mira, se da a conocer la semana pasada que se envían 29 líderes y fundadores del crimen organizado a los Estados Unidos. Muchos de ellos, y aquí fuimos los primeros en señalarlo, tú, César, serían liberados por jueces. Al día siguiente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo confirmó en una conferencia que ofreció a mediodía, viernes. El lunes se da a conocer, a través de investigaciones periodísticas, que jueces han liberado a 72 líderes del crimen organizado en los últimos 3 años. César Gutiérrez Priego. Esto, pues, es delicado, es muy grave. Y, más recientemente, bueno, pues soltaron al Chuy, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Zacapu, en Michoacán, un juez, gente, un generador de violencia, pues de este tamaño, con lo que implica su liberación para la seguridad del Estado y de la República. Además, a 2 días de que se registraron hechos violentos en la zona de la ribera de Pátzcuaro, bloqueos, quema de vehículos y balaceras. Pues, ¿qué pasa con el Poder Judicial, César Gutiérrez Priego? ¿Qué pasa en Michoacán con estas situaciones de violencia? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Dónde estamos parados? Fíjate, Juan, yo hacía un análisis, señalaba que las cuestiones que tienen que ver con la seguridad no solamente es de acuerdo a las autoridades que investigan los delitos ni a la seguridad pública, sino también tiene que ver con la autoridad judicial. Cuando nosotros vemos una resolución de este tipo, en donde ves que no se vincula a proceso a un líder criminal como Don Chuy, que es el líder estatal del cártel Jalisco Nueva Generación, vemos las repercusiones que se dan tanto en materia de seguridad pública como las afectaciones que hay a la seguridad interior. Y esto tiene que ver con el que no puedan darse el funcionamiento de las autoridades y de las dependencias que dependen del Ejecutivo, del Legislativo y del mismo Judicial. Yo he señalado también que muy posiblemente muchas de estas resoluciones no son nada más por actos de corrupción, sino que podría existir la posibilidad de que hubiera amenazas, ¿no?, a algunos miembros del Poder Judicial. El problema es que hay un hermetismo y el problema es que de forma oficial salen inmediatamente a justificarse porque no se conoce el por qué se llegó a esa resolución, que nos quedamos nosotros sin conocer qué es lo que sucede. Lo que sí existe, y eso ya lo hicieron de forma pública, fue el señalamiento que hace el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en donde señala que ellos tienen datos para que pueden corroborar el hecho de que varios jueces iban a dejar en libertad y iban a conceder amparos en contra de las órdenes de extradición para estos 29 líderes criminales. ¿Por qué? Y yo me pregunto, es algo que incluso hemos platicado en tu programa en varias ocasiones, parecería que la mayoría de las resoluciones del Poder Judicial son a favor de ciertos grupos del crimen organizado, en específico del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será porque existe un contubernio en donde a lo mejor hay una protección institucional o es porque existen amenazas en contra de algunos jueces, pero que como no conocemos, pues entonces nosotros entendemos que parecería que hay un manto protector y eso termina afectando a la seguridad pública en el país y afecta a la seguridad interior? Y quien no lo quiere reconocer miente, porque quien conoce el tema sabe que el empoderamiento de los grupos criminales no solamente es por cuestiones de carácter geográfico, mi querido Juan, tiene también que ver con la impunidad cuando las autoridades no los investigan, no los persiguen, pero lo peor, cuando no los juzgan respecto a los delitos que se le imputan, que además la detención se dio, en este caso de Don Chuy, derivada de enfrentamientos de forma directa con la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal. Cuando tú ves que un juez
da una resolución de este tipo y en lugar de salir y explicar qué es lo que sucedió, se justifican, se molestan y se indignan. Y dicen, si tienen pruebas, denuncien. Y cuando vienen las denuncias, lo primero que sucede es que salen a victimizarse y a decir que por realizar su labor judicial con independencia son atacados. Pues me parece una incongruencia total y me parece que por eso se llegó a la conclusión de que se tenía que dar la reforma judicial para evitar este Claro. tipo de hechos que terminan afectando a la sociedad en general. Pues César, nos lo acabas de plantear de manera muy clara. Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado especialista en temas de seguridad en Fuerzas Armadas. Te mando un abrazo hasta el Zócalo capitalino, donde ya veo que están llegando, a través del monitoreo que aquí tenemos, muchas personas con muchas banderas de México. Qué maravilla, de México, porque es una convocatoria al pueblo de México hecha por su presidenta, no importa qué partido político sean, con quién simpaticen, con quién no, es un llamado a la unidad nacional y eso está por encima de la politiquería y de cualquier otra cosa. Abrazo, César Gutiérrez Priego, estamos pendientes. Igualmente un abrazo, Juan, excelente domingo.